Voy a correrme un poco, ¿ah? Voy a correr porque este gallo partió. Germán, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Ahí. Si puedes silenciar tu micrófono por mientras. Perfecto. Gracias. Para presentar a la gente, así que voy a hacer la presentación desde acá. José Manuel, ¿me confirmas, por favor, que se escucha cuando Miriam empiece a hablar? Aló, 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 aló. Aló, Se escucha bien. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Se escucha bien. Adelante. Bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estamos aquí celebrando el Día del Patrimonio Cultural. Es un día no solo de celebración, sino que de alegría, regocijo, entretención para todos, visitando y conociendo aquello que hemos construido entre todos. Hoy día en particular en la catedral tenemos dos actividades. La primera es un coloquio que ustedes van a poder presenciar celebrando un instrumento, tal vez el más grande, más maravilloso que se haya construido jamás, el órgano de una iglesia. Están conmigo para hablar de este instrumento un participante desde España, es Germán Barros Elwin, comunicador social con amplia experiencia en estrategia, creatividad y producción. Es socio y director de la organización Tesoros, consultora chilena especializada en el rescate y puesta en valor de diversas iniciativas de cultura y comunidad. Hoy nos hablará de la investigación que realiza acerca de los órganos en Chile y del proyecto de creación de la Fundación Amigos de los Órganos, que busca restaurar los órganos, apoyar la formación de organistas y desarrollar actividades culturales vinculadas a la música, la artesanía y el desarrollo comunitario. Junto a Germán participa José Manuel Izquierdo, doctor en Historia de la Música por la Universidad de Cambridge y director de investigación y posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad Católica. Ha realizado prácticas en restauración de órganos en Inglaterra y de música y liturgia en Alemania, y por 10 años se dedicó al cuidado preventivo del órgano de la catedral que ustedes ven acá, al que le dedicó uno de sus libros publicados por Editorial UC. Por su trabajo ha recibido diversos premios en países como Estados Unidos,
Francia e Italia. Modera este coloquio el profesor Umberto Bonomo, arquitecto del Instituto para la Arquitectura de Venecia, doctor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director del Centro del Patrimonio UC. Humberto ha puesto sus investigaciones en seminarios nacionales e internacionales. Bien, bienvenidos a este maravilloso coloquio acerca del órgano de iglesia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Miriam, ¿puedes también comentar el otro evento que hay después, a partir de las 12? Por supuesto. Después de la misa de 12, están todos invitados a presenciar el concierto maravilloso que se llevará a cabo al interior de la iglesia y será dirigido por el maestro Eduardo Yaque con la participación de la Orquesta Interfacultades. Es un evento no solamente musical, es también un evento educacional porque el maestro es un extraordinario comunicador que sabrá enseñar y sabrá formar a la audiencia en los detalles más exquisitos de las obras que vamos a escuchar. Bienvenidos al concierto a las 13 horas. Muy bien, entonces, aquí transmitiendo desde el centro de Santiago, desde su Plaza de Armas, para este Día de los Patrimonios, segundo día que se celebra en Chile, como todos los años, el último fin de semana de mayo, se celebra esta gran fiesta de la cultura, de las identidades, de las tradiciones, de las fiestas, de las costumbres, de los idiomas, de los pueblos originarios, de la artesanía, del patrimonio monumental y todas las otras manifestaciones que el patrimonio tiene y por eso este año desde el ministerio se ha decidido cambiar el nombre, que tradicionalmente era el Día del Patrimonio, al Día de los Patrimonios, reconociendo esa diversidad de expresiones. Bien, nosotros estamos aquí afuera de la catedral porque se está terminando de celebrar al interior de la misma la misa que todos los domingos realiza el Cabildo Metropolitano. El Cabildo Metropolitano es una de las instituciones más antiguas de Chile. Es una personalidad, digamos, jurídica que tiene casi 500 años. Existe desde casi la fundación de Santiago, por lo tanto, como decía, es una de las instituciones más antiguas del país. Y el Cabildo Metropolitano es el organismo que administra la Catedral de Santiago y el conjunto catedralicio. El conjunto catedralicio se entiende como todas las otras instalaciones, las dependencias del Cabildo que están al interior de la catedral. Se accede desde aquí, desde la catedral. Hay unas puertas laterales que llevan a las dependencias del Cabildo. Ahora en algunos minutos más, vamos a entrar. Primero revisaremos el trabajo que ha realizado Germán Barros con su equipo en un breve video y después desde los pies del órgano de la catedral, José Manuel Izquierdo nos presentará y nos hablará del órgano mismo. José Manuel, si quieres proyectar el video de Germán, adelante.
Mira, yo voy a hablar con sinceridad. Ha sido la tremenda experiencia tener al profe. Bueno, todo lo que los conocemos sabemos cómo es, que es una persona muy especial con su carácter muy particular y un gran profesor. En verdad nos ha apoyado siempre y bueno, lo llevo siguiendo ya 10 años y todos hemos crecido con él. Nos apoya mucho en los conciertos, aunque nos podemos equivocar 1000 veces, pero él dice salió estupendo y nos tira para arriba y nos da la oportunidad de poder presentarnos ante el público y seguir mejorando, vencer los miedos, nos lanza a los leones. Las presentaciones son en el Palacio Rioja y en el Club Alemán. Hemos tenido en el Palacio Rioja, en el Club Alemán, también antes teníamos en el Club de Viña. En el foyer del Teatro Municipal. En el foyer del Teatro Municipal. Así que hemos tenido muchas oportunidades como alumnos de él. ¿Y cómo dirían ustedes que es la pasión del maestro por el órgano? Tremenda, tremenda. No, o sea, un músico que transmite mucho desde sus clases hasta cómo toca, cómo habla de la música. Es cosa de, no sé, siempre está con sus libros, mira esta obra, van a dar en tal lugar. Él vive de la música. ¿Y por qué es importante el órgano? El órgano, bueno, un tremendo instrumento que lamentablemente no se ha tomado mucho en consideración en este país para el valor que tiene. Tiene un valor patrimonial, cultural, que ojalá que no se siga perdiendo con los años y que sigan apareciendo nuevos organistas, que se den la oportunidad de aprender este instrumento. Y restaurar los órganos, eso es lo importante, porque hay muchos órganos en Chile, pero están todos malos. Saludamos a Germán y Macarena, que nos siguen desde España. Germán, si quieres prender tu cámara y tu micrófono para contarnos un poco lo que está detrás del video que recién vimos. Hola, gracias Humberto. Detrás del video está la investigación que hemos estado realizando desde enero de este año para entender bien el contexto en que están los órganos en Chile. Una categoría de instrumento que ha estado muy olvidada dentro de los últimos años y solamente ha sido más conocido, ha estado más vinculado a los expertos, los pocos organistas que existen en Chile que han mantenido vivo este instrumento, realizando conciertos en los pocos órganos que están en buenas condiciones como para ser tocados, porque la mayoría de los órganos, hay muchos órganos en Chile. Hay un estudio que dice que hay 112 órganos, hay otra versión de 160. La mayoría en las iglesias de Chile, desde Arica a Punta Arenas, pero la mayoría de esos órganos está mudo. ¿Por qué? Porque no han tenido mantención, o están guardados en alguna bodega, o están en malas condiciones, que es algo vinculado a nuestro país. ¿Por qué? Porque los terremotos y temblores a través de nuestra historia han llevado a que muchas iglesias se han venido abajo, o muros de las iglesias, o algunos techos de las iglesias se han caído, y bueno, muchos de ellos han caído sobre los órganos. Entonces, hay órganos que han tenido ese mal destino y han quedado incapacitados. Hay otros órganos que no han sido restaurados y un instrumento hay que mantenerlo, afinarlo. Este es un instrumento muy de artesanos. Entonces tiene muchas características que deben ser permanentemente revisadas. Curiosamente, para las personas que no tienen mucha cercanía con los órganos sobre su funcionamiento, el órgano es un instrumento de teclado, pero es de viento finalmente. No es como un piano que es de cuerda, ¿ya? Y por eso están los tubos donde el pasar el viento por los diferentes tipos de tubos que tienen un diámetro diferente y un largo diferente, ahí se van generando las notas. Yo no soy especialista en músico, pero es lo que he ido entendiendo. Seguramente José Manuel, que es musicólogo, José Manuel Izquierdo, que está participando en este conversatorio, será quien con propiedad pueda hablar de ese tema. Pero entonces, al ser un instrumento de viento, requiere cierta mantención permanente. Y los órganos no lo han tenido, y hoy día, lamentablemente, muchos de esos órganos están mudos, ¿ya? Como es el caso del
órgano de la catedral, el órgano que está en la entrada, el órgano inglés que nos convoca. Bien, muchas gracias Germán. Vamos entonces, ahora lentamente, yo me voy a acercar al... si puedes poner en silencio, Germán, por favor. Sí, claro. Gracias. Entonces, yo voy a dar vuelta a la cámara y voy a entrar para que vean dónde está el órgano de la Catedral de Santiago. No le voy a anticipar nada porque arriba nos espera probablemente la persona que más conoce de órganos y que más conoce los órganos en Chile, digamos, y que específicamente ha estudiado el órgano de la Catedral de Santiago. Voy entrando por aquí. Recojamos los frutos de esta Eucaristía con la oración. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concede estar en el misterio, te rogamos que en el efecto de nuestra vida, te bendiga con nuestra conciencia. Voy a subir ahora. Estamos aquí, en esta escala caracol que sube de acero. Acero, diría más bien latón, más que acero. Para que vean dónde nos encontramos ahora. En las entrañas, en las tripas de la catedral. Miren qué maravilla este lugar. Aquí voy a llevar a mirar los pies de las torres de la catedral. Y este es el lugar donde está el órgano de la catedral. Miren dónde estamos. Y este edificio de madera, que es un edificio de madera incrustado adentro de la nave, al final de la nave central, es el órgano. Aquí nos espera de nuestro estudio de grabación. Bien, vamos entonces ahora a pasar a la otra cámara. Un momento. Yo por mientras les muestro una vista privilegiada de la Catedral de Santiago. Fíjense qué maravilla. Hola, ¿cómo están? Creo que me están escuchando bien. Y este es el órgano de la catedral, que como mostraba Humberto, está acá en el coro alto, justo al ingreso del edificio, ¿no? Es uno de los órganos más grandes que sobrevive en Chile, junto con otros como el de la Iglesia de la Merced, por ejemplo, que son de los pocos órganos que tienen, aquí atrás mío voy a tratar de ir explicando un poco, que tienen 3 teclados, además de la pedalera. Entonces estamos hablando de un órgano de por lo menos 3.000 a 3.500 tubos, cuando que cada uno de esos tubos en el fondo es una flauta, ¿no? De distintos tamaños.
Este instrumento, y como siempre, es muy especial. En el fondo subimos hasta acá arriba y está en este coro alto, esta enorme, esta casa de madera en el fondo que alberga todo el mecanismo, todo este computador de madera y todos estos tubos. Y tiene este lado un poco trágico que comentaba Germán también, de que como muchos órganos de Chile, hoy en día no suena. Es un instrumento que se puede sonar, digamos, un poco, pero que está con muchos problemas, que necesitan hacer una restauración como la gran mayoría de los instrumentos de este tipo que hay en Chile. Eh, Les cuento un poco de este órgano y de lo especial que tiene. Este instrumento apareció en un momento clave de la historia de Chile, de la música en Chile en realidad. En el, en el siglo XIX ocurre toda una crisis que en el fondo la iglesia ya no tiene la misma cantidad económicamente que tenía antes, y hasta entonces esta catedral tenía una orquesta y un coro. Mantener los sueldos de una orquesta y un coro permanente para todas las misas era muy difícil. Y el arzobispo, el segundo arzobispo de Santiago, Monseñor Rafael Valentín Valdivieso, se le ocurre la idea, después de un viaje en Europa, de en realidad reemplazar a la orquesta por un órgano de gran tamaño, un órgano de estilo europeo. Después de consultar en distintos lugares y con agentes, deciden comprarlo a Londres, donde en Londres se envía los planos a la catedral y se les pide un órgano específico para la acústica de esta catedral. Lo hace en Londres una firma que entonces está haciendo, es una de las pocas, las últimas firmas que hace órganos clásicos ingleses, de toda una tradición que viene desde la época del siglo XVII en realidad. Um, y por tanto este es uno de los pocos, si es que no el último órgano hecho en esa tradición. Si no es el último, es el penúltimo. Pero además es uno de los pocos, casi uno de los únicos que sobrevive en todo el mundo, incluso en Inglaterra casi no sobreviven ya órganos de esta época. Entonces este es el órgano que hizo la firma Flight and Son. Imaginen, en Chile no habían órganos de este tipo, habían a lo más algunos órganos pequeños, de un teclado, mucha fabricación local. Nunca se había hecho esto de importar un órgano de Europa, que luego fue la tendencia. Y para los europeos, digamos en Inglaterra, nadie tampoco sabía mucho cómo hacerlo, a tal punto que el fabricante del órgano tuvo que mandar a su sobrino para poder ensamblarlo acá, mandar todo por barco. Y si bien costó una fortuna, efectivamente pasó a reemplazar la orquesta desde ahí en adelante. Entonces es un órgano muy especial, que costó una enorme cantidad de dinero en esa época para Chile y para la iglesia, que pasa que la iglesia y el Estado no estaban separados. Eh, y ese tremendo instrumento, hay anécdotas y anécdotas de esa época de la gente que lo podía escuchar a cuadras de la redonda, una época en que Santiago era mucho más silencioso de lo que es ahora. Y bueno, no estaba este coro tal como lo vemos, no existía, era otro el que había en esa época, pero estaba en este mismo lugar y es el mismo instrumento. Entonces es un instrumento bien increíble, hay que pensar que este instrumento acompañó ceremonias, procesiones, misas, desde 1850 en adelante, desde la Semana Santa de 1850. Significa que acompañó, por ejemplo, los Te Deum desde Bulnes en adelante, de todos los presidentes, hasta que dejó de funcionar en la década del 70. Así que es claramente un patrimonio histórico tremendo. Y eso por una razón bien particular. Y al tiro les puedo mostrar un poco de por qué. Los órganos, como son de tubos de metal y algunos de madera, permiten mantener el sonido realmente durante mucho tiempo. O sea, podemos escuchar, incluso siglos más tarde, el mismo sonido que se escuchó en su momento. O sea, si este órgano se restaura, en el fondo estamos tratando también de recuperar un sonido, no solo un mueble. Y eso es algo muy valioso en la restauración de órganos. Recuperar un sonido es difícil, hay que preguntarse cómo estaba afinado, qué tipo de música se podía tocar, qué se podía hacer con este instrumento. Entonces, esta gran máquina que es este órgano de la catedral y que ya en el fondo va cumpliendo por unos 170 años. Les quiero mostrar un poco cuáles son los problemas y qué se habla cuando un órgano tiene problemas serios de restauración. Esto, lo que ven acá atrás, son los teclados, y lo que ven acá al lado son los tiradores de registro. Cada uno de estos abre una fila de tubos de distintos colores y distintos tipos. Por ejemplo, lo que se llaman los principales, que sería como el sonido principal de un órgano. Pero luego hay otros tipos de sonidos, como por ejemplo trompetas, que como pueden ver están tremendamente desafinados, y otros tipos de sonidos. Ahora, con una serie de pedales que quizás Humberto puede mostrar acá abajo, uno puede activar grupos enteros de registros para dar distintos sonidos. Estos son los mismos pedales y mecanismos desde 1850. Y eso permite abrir la gran mayoría de los registros y hacer que el órgano suene a tutti. Y lo mismo con la pedalera, ¿no?
que está acá abajo. Es una pedalera muy suave, muy de tipo inglés, no de tipo alemán para ser solista en la pedalera. Sería muy difícil tocar baja en este órgano, por ejemplo. Entonces, ¿por qué suena tan desafinado? No es solo que el órgano esté desafinado, que le falta una afinación, es que tiene problemas técnicos serios. Y uno muy grande es cómo se distribuye el aire. Lo trabajamos acá, muy bien. Abro acá por un segundo. Mostrar un segundo las tripas del órgano. Lo que hace un órgano por dentro es que cada vez que yo toco una tecla, da una instrucción a través de varas de madera que suben hasta arriba, en base a varias conexiones que se pueden ver ahí. Y lo interesante de todas esas conexiones de madera que pueden ver es que va a indicar qué nota tiene que sonar, qué tubo, en qué lugar. El problema con eso es que la distribución del aire por dentro es toda de madera. Y como saben, la madera con el tiempo se va rompiendo, se va secando, va cambiando. Y lo que ahora tiene el órgano, y ese es su gran problema por lo que necesita una restauración, es que el aire se pasa de una nota a otra. Todo el aire se fuga. Y yo toco un par de notas y empiezan a sonar terceras y cuartas notas que no deberían sonar. Entonces yo puedo tocar una nota y quizás suena bien, pero al tocar una segunda se me pone una tercera nota que no estaba preparada. Y eso es el gran problema que tiene el instrumento. Hay que pensar que todos estos son grandes bloques macizos de roble y de caoba que están completamente raspados por dentro y que impiden que el sonido se distribuya correctamente. Entonces, por más que uno lo afinara y reparara los tubos, hiciera ese trabajo, el órgano va a seguir teniendo ese problema. Eso implica sacarle todo este interior que se llama el secreto del órgano, que es donde se distribuye el aire y está cerrado, por eso se llama un secreto, y tener que restaurarlo completamente de nuevo. Ahora, no es el único problema, pero es un problema que tienen muchos órganos en Chile. Su distribución interna es la que, al no estarse tocando permanentemente, empieza a fallar y empieza a fallar y empieza a sumarse fallas y ya cuesta identificarlas. Además de eso, obviamente el órgano tiene otro tipo de problema. Quizás, especialmente con los tubos. También obviamente muchos tubos con los años empiezan a fallar. Por ejemplo, este es un tubo del tercer teclado, de más arriba. El pie donde entra el aire ya se aplastó completamente solo por el peso del metal en el tiempo. Pero aparte, con terremotos, se van doblando, chocando los otros. Entonces, no tiene varios problemas. No solo que un mueble que necesita seriamente una restauración y se puede ver en el mueble exterior que sostiene el órgano, sino que además es un instrumento que en sí mismo tiene mucha necesidad de una restauración interna en serio. Y este, por tanto, no es solo el primer órgano de catedral de gran tamaño que llegó a Chile, y por tanto el más antiguo que sobrevive, es un órgano que se conserva casi original, cuando en Europa ya no hay ninguno de este tipo original, y por tanto es una especie de milagro de sobrevivencia, de un caso muy, muy especial de un instrumento que ha cumplido una función en casi toda la historia republicana de Chile. Bien. Muchas gracias, José Manuel y Germán, que están ahí también. Quisiera preguntar, como primera curiosidad, pero que nos cuente de dónde viene el secreto. ¿Por qué se dice así? ¿Por qué se llama el secreto? En el fondo, de hecho, incluso quizás con la cámara podríamos después intentar ver. El secreto no se puede ver, pero en el fondo todos los tubos se sostienen sobre grandes bloques de madera. Por encima del bloque de madera, lo único que se ve son los hoyos donde se ponen los tubos y donde sale el aire. Pero por dentro ese bloque es bien complejo y tiene toda la distribución de cómo, desde la acción de una tecla, se indica que el aire tiene que llegar a un tubo que puede estar en un lugar completamente distinto. Por ejemplo, estos de fachada, que están muy alejados desde las cajas originales donde se distribuye el aire. Entonces se le llama secreto porque todo eso tiene que estar cerrado para que el aire no se escape y uno nunca ve el interior. El interior que tiene además una serie de válvulas de cuero y de alambre que van permitiendo que el aire entre y salga del cielo. Entonces esa es la gran razón por la que se le llama en español el secreto. Germán, ¿cómo es el secreto de los órganos que tú has podido
investigar a lo largo de Chile? Mira, no sé si, dime si no se escucha bien, porque hay un poco de viento acá, pero mira, yo creo que hoy día el secreto de los pocos órganos que sobreviven pudiendo tocarse es gracias a los organistas y a los pocos organeros que existen. Los organistas, por supuesto, son los que dan los conciertos, y ahí no puedo dejar de mencionar a Leticia Albarracín, a Jaime Carter, a Ítalo Olivares, también a Camilo Morandi, Nicolás Petrovich, que en diferentes órganos que están en Santiago, en Valparaíso, principalmente los que hoy día están sonando, mantienen vivo este instrumento. Y por supuesto los organistas, que hay varios, destaco porque es el que conozco, a Carlos Valdebenito, que Carlos ha realizado una labor muy generosa, porque muchas veces ha trabajado sin cobrarles a los organistas. Y entonces, este es un mundo, el de los órganos, que nos hemos podido dar cuenta hoy día de sobrevivencia. Y en este mundo de sobrevivencia, cada uno ha querido hacer su aporte de la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, de forma histórica, en los años 70, en el año 70, se creó una asociación de organistas y clavecinistas de Chile, donde el primer presidente fue elegido Luis González, que era un gran organista, compositor de órgano, de música de órgano, organero también, porque al final todos tenían que ser un poco de todo, porque este instrumento quedó un poco botado. Entonces, los organistas que querían tocar muchas veces no tenían recursos para poder arreglarlo, ese órgano. Entonces, de alguna forma empezaban a meterse en el instrumento para tratar de hacerlo sonar, y con la mejor intención. El caso de Luis González a mí me parece bastante emblemático, porque él falleció en el año 2020. Luis González fue a hacer un magíster en órgano en Estados Unidos. Fue un compositor y fue maestro de Alejandro Reyes, entre otros. Y él realizó un ciclo de conciertos que fue destacado por el Círculo de Críticos de Arte en el año 1982, le dieron una distinción. Fue designado organista de la Catedral de Santiago, donde están ustedes hoy día ahí. Luis González fue una persona muy importante dentro de la historia de los órganos en Chile, y restauró muchos órganos. Sin ir más lejos, lo tocó restaurar en su momento el órgano de la iglesia de San Ignacio Alonso Valle, restauró en Viña del Mar, también restauró a solicitud de Monseñor Bernardino Piñera, cuando era obispo de La Serena, restauró el año 90 el órgano de la Catedral de La Serena. Y así uno va sumando a personajes que están muy vinculados, donde yo te diría que hay un cariño muy grande por este instrumento, y eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Yo me inicié en este mundo, como les decía, a principio de año, con la investigación, a raíz de un grupo de amigos que somos amantes de la música y el patrimonio, y bueno, se entendió esta dinámica y este mundo de los órganos que estaba absolutamente abandonado, y se decidió crear una fundación. Y la fundación lo que busca es, está en formación, lo que busca es ayudar a restaurar ciertos órganos, formar organistas y desarrollar conciertos. Y un poco en eso, y en esta primera etapa ha sido la investigación, para darnos cuenta un poco del estado del arte de este mundo de los órganos en Chile, para poder así hacer una mejor gestión. Y así es como, bueno, conocimos a José Manuel, que es un gran conocedor, básicamente
su tesis en el órgano de la catedral y el gran conocimiento que tiene sobre este mundo, y así hemos ido conociendo, yo diría, de forma oral, porque hemos ido aprovechando el conocimiento que tienen las personas vivas de este instrumento, y no puedo dejar de mencionar a don Miguel Castillo Duvier, que es un académico de la Universidad de Chile. Él es el director del Centro de Estudios Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile. Es un gran conocedor de la cultura griega, es 2 veces destacado, ha sido recibido 2 premios, ha sido 2 veces condecorado por el gobierno de Grecia. También fue reconocido por el Ministerio de las Culturas con el premio Pablo Neruda. Él es organista y él es un traductor del griego, y la viuda del famoso escritor Nikos Kazantzakis decidió que la famosa novela La Odisea de Nikos Kazantzakis tuviera su versión en español, y a quien eligió a Miguel Castillo Duvier, uno de los mejores traductores del griego al español, y él inició la traducción de esta gran novela. Se demoró 6 años, y durante esos 6 años él acordó con la viuda que su remuneración fuera un órgano, y seleccionaron un órgano del norte de Alsacia, en Francia, y durante 6 años el órgano se construyó mientras él hacía la traducción. Entonces así hemos conocido historias de la vida que tienen que ver con los órganos. Los órganos es un patrimonio que genera comunidad. Hay un gran conocimiento y un gran profesionalismo de los organistas, y para nosotros ha sido una gran sorpresa y un agrado poder aportar nuestro pequeño grano de arena en este mundo de los órganos. Muchas gracias, hermano. Están ensayando ahora en el concierto. Vamos a ver si se escucha. A ver, José Manuel, una pregunta para ti. Estamos sin micrófono. Yo tengo ya. Ok, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Cuál es ¿Se enseña en la universidad a tocar órgano? ¿Es parte de la disciplina que se enseña al interior de la universidad? No. ¿En el Instituto de Música, por ejemplo? No se enseña a tocar órgano. Hay 2 razones grandes. Una, como decía Germán, porque estamos hablando de personas muy específicas que se han dedicado al tema en Chile en los últimos 70 años, como Miguel Letelier, Miguel Castillo Duvier, Luis González o Alejandro Reyes, que sí están en el Instituto de Música. Pero la gran razón es que, aunque haya esos profesores, algunos de muy alto nivel, en realidad no hay una razón para ser organista hoy en día. O sea, no hay mayor repertorio de órgano. En Europa, en los países en que funciona, es porque el órgano sigue siendo parte de la liturgia. Acá solo muy pocas iglesias lo utilizan, la mayoría no está funcionando, como mencionábamos. La iglesia luterana todavía lo usa a través de Chile, y ahí hay una gama de organistas, pero no hay muchas razones como para en realidad pensar que hay un campo estable para poder dedicarse a ser organista. Si no hay ni instrumentos, ni tampoco espacios laborales para dedicarse. Bien, antes de cerrar, cuéntanos un poco, porque aquí yo que estoy aprendiendo de los órganos, gracias a ustedes, cuéntanos un poco lo mencionaste antes, pero tienen los nombres de los instrumentos de una orquesta, por eso sustituye la orquesta, ¿no? Para la viola, el oboe, etc. Cuéntanos cuál era cuál es el funcionamiento, cuál es el sentido de reemplazar la orquesta, además del económico que ya mencionaste. El beneficio. Hay varios beneficios. En realidad el órgano en su origen no trata de reemplazar la orquesta, justo en esta época, en el siglo XIX, en que empieza a pensarse de esa manera, y algunos registros. De hecho, la viola, que aparece acá, y de hecho aquí se nota que no es original, la viola es uno de los registros que se cambió, que se modernizó en 1900. El único que hay que no es el registro original.
para tratar de hacer un registro un poco más sinfónico, más francés, hacia 1900. La gran mayoría de los otros sí, y de hecho algunos de los nombres apuntan a instrumentos, sobre todo los que tienen que ver con lengüetas, por ejemplo el oboe, que no sé si está funcionando, creo que no. No. Ahí hay una funcionando. Y la misma con las cornetas a pistones, o sea, con trompetas, que también podría estar. Entonces, eso, los que tienen lengüetas, sí, se utiliza bastante el nombre. Pero hay otros que son nombres más bien fantásticos. Bueno, principales, que es la base. Los llenos, que significa que son varios tubos pequeños que aumentan la cantidad de armónicos, o sea, el nivel sonoro. Pero también nombres como celestial, que claramente están apuntando más bien a una expresión que a una idea de imitar un instrumento. Este todavía es un órgano que está como en la mitad del camino. No necesariamente trata de imitar una orquesta, pero tampoco es un órgano totalmente que solo es un órgano. Es como justo en la mitad del camino. Yo quisiera agradecer a José Manuel, a Germán, Miriam, que me acompaña aquí, que ahora va a aparecer en esta pantalla. Miriam, como les decía, ella está aquí porque a la 1 partirán con la orquesta de concierto. De concierto que ahora está ensayando. Vamos a dar la vuelta a la cámara. No te escucho. Ahora sí, yo creo. Ahí sí. Ahora sí, Solamente vamos. quería Sí. poder dar un dato que se me había quedado en el tintero, pero quería tener un espacio para poder decirlo, que hay una persona que ha hecho un gran esfuerzo por mantener vivo la información a nivel masivo, que la gente puede acceder, y ese es Carlos Lauterbach, quien es un ingeniero que desarrolló una página web donde todas las personas pueden ir a informarse sobre cuál es la dimensión de los órganos, los organistas, un poco la historia reciente, y esta información él la levantó en base a información de Luis González, de don Miguel Castillo de Dider, y pueden ir y ahí doy el dato, se llama el sitio www.clr.cl. ¿Ya? Y yo invito a que las personas puedan ingresar porque Carlos Lauterbach ha hecho una gran labor por el cariño que le tiene a los órganos. Muchas gracias, Germán, por el dato. Nos vamos a meter para conocer más sobre los órganos. Miriam, un cierre y después podemos caminar juntos hacia abajo para ver el ensayo. Bueno, la Universidad Católica de Chile le agradece a Germán y su Fundación Tesoro por esta participación, y estamos aquí representando al Centro del Patrimonio UC, al Instituto de Música de la Universidad Católica y a la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación. Muchas gracias, y la invitación es a seguir interesados de este maravilloso instrumento, ojalá ayudar a la próxima fundación de amigos del órgano de todas las maneras posibles para posibilitar que esta maravillosa estructura vuelva a sonar y vuelva a tener esa voz que tuvo desde hace cientos de años. Muchas gracias. Bien, José Manuel, a ver, aunque esté desafinado, yo sé que todos los que nos siguen en la casa quieren escuchar el órgano. Tírale un aire. Que no sé. Sí, como un acorde. Un segundo, sí. No, yo sé que los músicos se complican cuando suena mal, pero a los que no tienen el oído tan afinado, créeme que es impresionante escucharlo. Ahí está. Ahí. Dándole una voz ronca, ¿eh? Una voz ronca por el momento todavía, pero estamos... Empieza a crecer en los fuelles y se alcanza. Bueno, muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Germán.
Yo voy a acompañar a Miriam ahora, quédese ahí unos segundos más. Vamos a caminar para presenciar el ensayo. El ensayo del concierto que se va a realizar a la 1 de la tarde hoy día en la catedral. Después de la misa de 12, la orquesta Interfacultades, dirigida por el maestro Eduardo Yansky. Bien, vamos para allá. Aquí le voy a mostrar la catedral por dentro de nuevo para aquellos que llegaron después. Aquí estamos viendo una de las salas laterales de la catedral. Y ese, como decíamos, ese edificio de madera es el edificio que contiene el órgano. Ahora vamos a bajar por esta... Humberto, tal vez puedan poner la cámara en esta maravillosa construcción, como se ven aquí los sillares de piedra, Sí. para formar, observemos el arco, como que se tomando esa forma de un trapecio para poder hacer el arco. Y esas piedras se llaman sillares y observa la clave. Una enorme piedra que cierra el arco, que debe tener más o menos un metro 20 de largo. Esto es una maravillosa muestra de arquitectura. Yo diría, desde este tipo de tecnología viene más o menos desde el siglo II a.C., con Roma, que inventa la bóveda. Claro. Porque los griegos no la conocían. Bien, vamos. Vamos a bajar por aquí. Yo antes me caí en esta escalera, les cuento. Así que ahora voy a tener especial cuidado. Bien. Yo no les comenté, pero Miriam Singer, que nos ha acompañado en este encuentro, es Premio Nacional de Música 2021, 2022, digamos la que está, es el Premio Nacional de Música de este año. Y ella ha organizado este concierto interfacultad de la universidad aquí en la Catedral de Santiago, que ahora está ensayando aquí vemos el Día del Patrimonio, cómo se aprovecha.
Ya. Cambio de planes. No más ensayo los viernes, ensayo los domingos en la mañana. Viernes pista, domingo ensayo. Ya, gracias. Comienzo de Brahms, por favor. El compositor nacional. Día del patrimonio. Vamos. Oye, se esquiva. Se mueve un poco las manos, yo tengo que mover las y el aire helado de la. Ya vamos, que se puede. Morir congelado, pero arriba del escenario. Gracias, yo te voy a interrumpir. Muchas gracias, muy bien. Para que se escuche que la cuerda sea un eco, ustedes tienen que ponerle un pelito más al volumen del inicio, ¿ya? Un poquito más proyectado. Solamente, gracias. 3, 4. ¿Y por dónde no voy a pasar? Ahí al fondo, el órgano de la catedral, sobre el acceso principal. Sigan.